Muchas gracias. Voy a presentar. Bueno, quiero agradecer a Grupo Notec por la invitación. Igual como en años anteriores, es un gusto compartir este panel con grandes ponentes y bueno, sobre todo este bloque con el doctor Ramiro, que es un gran doctor, y agradecer pues la asistencia de todos a esta última plática del día, ¿no? Del primer día del ciclo de conferencias. Y déjenme quitar las cámaras. Ok. Entonces, yo les voy a hablar igual de enfermedades intestinales inflamatorias. El doctor Ramiro, bueno, ya me antecedió con un poco de introducción acerca de la colitis, de las enterocolitis. Me voy a profundizar un poco más en el tema, ¿sí? Y bueno, estas manifestaciones clínicas, la enteritis, la colitis, pues son de naturaleza inflamatoria, ¿sí? Y pues estas las asociamos con muchas otras afecciones, como cuáles el reflujo, la diarrea, la hipersecreción, la mala absorción, etcétera. Y todas estas van a surgir de procesos inflamatorios, pues que van a afectar a ciertos segmentos del tracto gastrointestinal. Entonces, aquí vamos a enfocarnos, se me hace muy importante, es un tema muy extenso, por eso comentaba el tiempo, es muy extenso abordar estas manifestaciones clínicas, las diversas patologías, las etiologías que causan estas manifestaciones, cómo llegar al diagnóstico y sobre todo, pues algunas terapias de soporte principalmente o tratamientos. La verdad es que a veces hay foros extensos de estos temas. Entonces yo lo que quiero, el objetivo de la plática es básicamente pues abordar estas manifestaciones, reconocerla y poder llegar lo más pronto posible a un diagnóstico. Sabemos en muchas de estas manifestaciones, de estas patologías, lo que nos tiene atados pues es que comparten muchos signos, entonces es muy ambiguo el diagnóstico, llegamos tarde al diagnóstico y lo que más impera es implementar un tratamiento para aumentar el pronóstico. Entonces, el objetivo es reconocer estas manifestaciones clínicas y que muchas van asociadas a desórdenes digestivos en los equinos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre estas manifestaciones, algunas patologías, las principales, entre ellas van a ser 11 patologías de las que vamos a hablar, que van a causar enteritis o colitis, y voy a hablarles un poco de las terapias de soporte, más que de tratamientos específicos de cada patología, voy a hablar de las terapias de soporte, ¿sí? Y bueno, comenzando con las principales, ¿no? Inflamación y dolor. Las principales manifestaciones de la enteritis y la colitis, la inflamación, pues principalmente se va a basar en estas tres agresiones, ¿sí? Una lesión celular causada puede ser propiamente por una daño al epitelio o por la presencia de un microorganismo. Ahorita nos vamos quizá a enfocar un poquito más a bacterias y virus, pero hay más, hay parásitos, hay diversos microorganismos. Las toxinas de dichos microorganismos, nos vamos a enfocar un poquito más a las endotoxemias, a las toxinas gram negativas, de las bacterias gram negativas, las endotoxemias, que son pues de las que principalmente causan daño, ¿sí? Y sobre todo a los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios causados principalmente o secretados por el tejido del organismo del caballo, ¿no? En respuesta, pues, o a la presencia de los patógenos o a la presencia de las toxinas, ¿sí? Entonces iniciamos, ¿sí? Con una de las principales manifestaciones, la lesión celular, ¿sí? La inflamación pues va a representar la respuesta de esta lesión de estos microorganismos o de este daño, ¿sí? Y bueno, esta lesión celular es cuando estos patógenos que están en el lumen van a querer penetrar, ¿sí? O acceder al tejido intestinal, ya sea desde la superficie del lumen o desde una cuestión hematógena, ¿no? A través de vasos sanguíneos,
¿sí? Y una vez que ya penetran, pues la invaden y empiezan a establecer una infección intracelular, ¿sí? Entonces, estas células dañadas por donde penetraron estos microorganismos, pues van a liberar mediadores como la histamina, como el factor de necrosis tumoral, algunas interleucinas, y bueno, van a sintetizar sustancias proinflamatorias, ¿sí? Algunas otras sustancias, los eicosanoides, prostaglandinas, protormoxanos, leucotrienos, etcétera, o algunas citocinas, todos los procesos, todos los mediadores inflamatorios, y principalmente uno de los principales actores es el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos mediadores son los responsables ¿de qué? De inicio de la respuesta inflamatoria. Ahora, pasando ya al segundo factor, son las toxinas, las endotoxinas nos vamos a enfocar, ¿sí? Que son todos estos componentes bacterianos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a enfocarnos a las gram negativas que tienen pared celular, y en la pared celular pues, vamos a encontrar los lipopolisacáridos, ¿sí? Que son de las principales endotoxinas, hablando principalmente de las enterobacterias, las más frecuentes, ¿no? Así como algunos glicanos o ácidos lipoteicónicos. O también es importante mencionar o no dejar a un lado las gram positivas, no tienen pared celular, ¿sí? Y ellas, ¿qué van a liberar? Exotoxinas, que son súper antigénicas, ¿sí? Y pueden causar un gran daño, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también mencionar y destacar que la infección bacteriana puede ser sí el responsable de la respuesta inflamatoria, pero en sí el proceso inflamatorio eh, en sí resulta de la producción de mediadores endógenos del organismo, ¿sí? Entonces, estos cambios iniciales, esta respuesta inflamatoria, pues va a dar estos cambios iniciales como son la vasodilatación local o el aumento de la permeabilidad vascular, debido a que a todos estos mediadores vasoactivos liberados, ¿por qué? Por las células dañadas por el microorganismo o la lesión tisular, ¿sí? Y bueno, estos mediadores inflamatorios, hablando de la histamina, serotonina, cinina, eicosanoides, el PAP, que es el factor activador de plaquetas, y productos del complemento, todos estos ocurren en el daño del endotelio vascular bajo la influencia de qué? De moléculas provenientes de tejido lesionado. Aquí, pues principalmente interleucina y factor de necrosis tumoral alfa, pues van a resultar de una diapedesis de los neutrófilos, ¿sí? Y esto ocasiona un aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Entonces, al llegar a la lesión tisular, los neutrófilos y los macrófagos, que llegan más lento los macrófagos, ¿sí? Van a fagocitar el material extraño o las células, los enterocitos que están dañados, ¿sí? O muertos, ¿sí? Y, por ejemplo, los neutrófilos los van a fagocitar mediante mecanismos oxidativos, los macrófagos mediante mecanismos no oxidativos, ¿sí? Y además de que fagocitan, bueno, estos macrófagos van a liberar varios factores que van a aumentar más la respuesta inmunitaria, por ejemplo, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, óxido nítrico, otro importante participante en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y todas estas citocinas proinflamatorias, que se les llama mediadores secundarios, ¿sí? Van a potencializar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de una lesión local, de una inflamación local, sino estamos ya empezando a observar manifestaciones sistémicas como que fiebre, letargia, anorexia, caquexia, entre otras, ¿sí? Y pueden llegar a desprender a un SIRS, que es el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Por eso la importancia de conocer la patofisiología de una enteritis y de una colitis, ¿sí? Entonces, aquí también, pues hablando un poco de dolor, el dolor se va a observar
aparte de la inflamación, el dolor, en todos los caballos que presentan enteritis y colitis. ¿Y qué es el dolor? Pues es esta estimulación de las neuronas aferentes viscerales por los mediadores inflamatorios que acabo de mencionar, ¿sí? En particular los prostanoides, ¿sí? Producidos en respuesta de la lesión o de la inflamación de la mucosa. ¿Sí? En la mayoría de los casos de enteritis y colitis equina, la distensión intestinal secundaria, pues a la acumulación ya sea de gases o de líquido, probablemente ahorita vamos a hablar de la hipersecreción, ¿sí? Es probablemente el estímulo más potente para el dolor abdominal, ¿sí? Que está manifestado a través de la estimulación de estos nocioreceptores, nocioreceptores de alto umbral, ¿sí? Pero aquí, ¿qué quiero decir? Que la estimulación de la distensión de estas serosas, ¿sí? Es lo que va a llegar a provocar estas manifestaciones de dolor en caso de enteritis y colitis. Y pues el mejor control, para este tipo de dolor, pues es mediante analgésicos. Generalmente lo que ocupamos son AINES, antiinflamatorios no esteroidales. El Flonixin por excelencia es un analgésico visceral, ¿sí? En el cual va a inhibir la estimulación de esta acción nocioceptiva, ¿sí? Y por lo tanto, pues se va a inhibir las neuronas aferentes del sistema nervioso entérico, ¿sí? Otra manifestación importante en la enteritis, en la colitis, pues es el ilio o la hipermotilidad, son antagónicos, ¿sí? ¿Qué es el ilio? Pues es la disminución de la actividad propulsiva intestinal. Recordemos que hay dos tipos de peristalsis, de mezcla y de propulsión, ¿sí? Entonces el ilio es la disminución hasta pues completamente desaparecer lo que es el peristalsis propulsivo, ¿sí? Y esto pues se va a tener con mayor frecuencia en la enteritis, en la inflamación del intestino delgado, y es pues mucho menos común en la colitis. Y pues la presencia de hilio junto con esta mayor secreción de líquido hacia la luz, hacia el lumen, ¿sí? Va a provocar lo que es el reflujo. ¿Qué es el reflujo? Pues el retorno del líquido que está en el intestino delgado hacia el estómago. Recordemos que la capacidad del estómago del equino, pues de 8 a 16 litros, dependiendo de la raza, pero son especies con un estómago muy pequeño, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobrecarga o hay una acumulación de este reflujo, pues lo mismo que comentaba hace rato, hay una distensión de la serosa, hay una estimulación de los nocioreceptores o de las neuronas aferentes sensitivas del sistema entérico y provoca el dolor abdominal, ¿sí? Y si no se descomprime, bueno, para los estudiantes, los caballos no vomitan, ¿sí? Entonces se tiene que descomprimir mediante sonda nasogástrica. Si no se llega a descomprimir, ¿sí? Es posible que se llegue a provocar la ruptura estomacal, ruptura gástrica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se provoca el ilio? ¿Sí? El ilio, pues es el resultado de la interrupción de estas contracciones rítmicas normales del intestino, ¿sí? Y ocurren principalmente por la alteración de estos potenciales de acción de la placa neuromotora del sistema nervioso entérico, ¿sí? Y el sistema nervioso entérico a su vez está modulado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ahora, por el contrario, antagónicamente, la hipermotilidad es el aumento de la actividad propulsiva, ¿sí? Es mucho más común en caballos con colitis, la inflamación del colon, ¿sí? Y bueno, esto conlleva a una reducción del tiempo del tránsito intestinal y por lo tanto a una mayor frecuencia de defecación, ¿sí? Y es cuando iniciamos con la manifestación de diarrea. Entonces, ya sea el reflujo, ya sea diarrea, van a ser provocadas por lo que es el ilio o la hipermotilidad, ¿sí? Otra de las manifestaciones clínicas importantes que tenemos que tener en cuenta es la hipersecreción y la diarrea osmótica, ¿sí? Y aquí, pues, el aumento de la secreción de este líquido hacia la luz intestinal, pues se va a producir tanto en casos de enteritis como en casos de colitis. Y
generalmente se llega a provocar por 2 mecanismos, ¿sí? Uno, el primero es la lesión directa de los enterocitos. ¿Por qué? Puede ser por el daño, de estas bacterias invasoras, por citocinas de origen bacteriano, algún daño, tisular, ¿no? Y bueno, aquí resulta en una pérdida de la superficie de las vellosidades, ¿sí? Que estas vellosidades, pues, su función es la absorción, ¿sí? Y un aumento de la superficie del epitelio secretor de las criptas intestinales, ¿sí? El segundo mecanismo, el segundo camino, pues es ya. Entonces, bueno, les comentaba, agarrando de nuevo el hilo, ¿sí? Eh, Otra de las manifestaciones clínicas es la hipersecreción y la diarrea osmótica, ¿sí? Entonces, esta hipersecreción, este aumento de la secreción del líquido hacia el lumen, pues se va a ver tanto en la enteritis como en la colitis y igual va a resultar de los mediadores inflamatorios producidos ya sea por las enterotoxinas o una lesión tisular, ¿sí? Y se da por dos mecanismos. Uno, el primero, pues de esta lesión, ya sea directamente por las bacterias, las toxinas, las citotoxinas, entonces va a originar una pérdida de las vellosidades. Y las vellosidades, principalmente su función es la absorción y por lo tanto, un aumento de este epitelio secretor de las criptas, ¿sí? El segundo camino, el segundo mecanismo, ¿sí? Es la activación de las vías de monofosfato de adenosín cíclico, la NMP, y la activación del monofosfato de guanosina cíclico. ¿Y qué pasa cuando se activan estas dos rutas? Pues bueno, los enterocitos, aún que llegan a activar esto, aumenta la pérdida de sodio, el cloruro, el agua a través del epitelio intestinal, ¿sí? Entonces, este proceso de activación puede ser iniciado igual por las enterobacterias bacterianas, por ejemplo, la salmonela, ¿sí? O por los mediadores inflamatorios sintetizados por las células dañadas, como los prostanoides. ¿Sí? Entonces hay más pérdida de agua, más pérdida de cloruro, más pérdida de sodio hacia el lumen. ¿Sí? Entonces, bueno, aparte de la secreción y de inicio de esta diarrea osmótica, hay una disminución de la absorción, ¿sí? Entonces, al presentarse esta inflamación en la pared mucosal y a nivel también del epitelio, provoca muchos cambios, sobre todo en la arquitectura de las vellosidades, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en los casos de enteritis por rotavirus, ¿sí? Y aquí las puntas de las vellosidades, que normalmente su función, como les digo, es la absorción, ¿sí? Se llegan a atrofiar y sin embargo, las células de las criptas, normalmente las secretoras, empiezan a proliferar. ¿Sí? Entonces disminuye la absorción, aumenta la secreción, la hipersecreción. Finalmente, otra de las manifestaciones de la enteritis y de la colitis es la disfunción endotelial o disfunción de la barrera mucosal, ¿sí? Entonces, aquí, pues, todo esto, estos daños, eh, todos estos daños que les he estado comentando, ¿sí? Hay pérdida de la albúmina por la hipersecreción a nivel vascular, secundaria, pues que a una lesión endotelial, ¿sí? Entonces, por ende, pues va a disminuir la presión oncótica intravascular, ¿sí? Y permite que todo el líquido salga del, de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Y esto va a provocar el aumento de la presión oncótica intersticial, ¿sí? Entonces, el epitelio de la mucosa intersticial, que normalmente representa una barrera semipermeable entre el contenido intestinal, el contenido del lumen y la parte interna. Sí, entonces, bueno, aquí como les comentaba, esta barrera
esta barrera mucosal, este epitelio, pues es una barrera semipermeable, ¿no? En donde aleja lo que es el contenido del lumen con la parte interna y pues cuando se llega a dañar la barrera endotelial, la barrera mucosal, pues se vuelve totalmente permeable, ¿sí? Entonces todo el ambiente externo pasa al ambiente interno y bueno, aquí empieza una o continúa, ¿sí? Y se potencializa esta respuesta inmunológica, aumentando la inflamación tanto local como sistémica, ¿sí? Y hay muchísimo más efectos perjudiciales, hasta secuelas. Si ya estamos hablando, como ya les mencionaba, a nivel sistémico SIRS, pero también podemos ver otras secuelas como la laminitis, ¿sí? Como la endotoxemia, ¿sí? Y puede llegar a provocar el shock. Ok, esto que les he estado hablando, esta primera parte de la plática, pues es los manifestaciones clínicas de la enteritis y de la colitis, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de los diagnósticos que llegan a provocar estas manifestaciones, la enteritis, la colitis, ¿sí? Hay muchas etiologías, muchos diagnósticos, ¿sí? Pero los más comunes son estos que les pongo, son más de 10, ¿sí? En los cuales, pues, todos pues llegan a provocar todos estos mecanismos, todas estas manifestaciones, principalmente inflamación, dolor, diarrea, hipersecreción, ¿sí? Y algo que sí quisiera mencionar, vamos a ir hablando rápidamente cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque lo prioritario es tratar de llegar a un diagnóstico, quizá no definitivo, pero sí uno presuntivo, ¿sí? Para poder establecer el tratamiento. Pero sí el diagnóstico puede ser un tanto difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría comparten los mismos signos, otra porque pues a veces en algunos tenemos baja sensibilidad a las pruebas diagnósticas, ejemplo por la salmonela, el cultivo que es por excelencia, pues llega a tardarse entre 4 o 5 días y tenemos que tomar decisiones previo, decisiones empíricas para estabilizar al paciente y bueno, ya adentrarnos, ¿sí? Iniciamos con la duodenoyeyunitis proximal, anteriormente llamada enteritis anterior, y aquí pues no se ha identificado como tal el agente etiológico definitivo, ¿sí? Sin embargo, se han identificado organismos, la salmonela, el clostridium, en el reflujo, principalmente clostridium difícil es uno de los que más está implicado en las manifestaciones de la duodenoyeronitis proximal, ¿sí? Y pues también la alimentación con grandes cantidades de concentrados se llega a relacionar pues con la enteritis anterior, ¿sí? Entonces, los caballos que llegan a presentar enteritis frecuentemente llegan también a presentar una afectación hepática. ¿Por qué? Porque hay aumentos tanto de la glutamiltransferasa, la GGT, o de la aminotransferasa y de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y generalmente hay cambios histopatológicos observados, pues ya en los casos que no sobreviven a la necropsia, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta afectación hepática? Porque ocurre secundaria a la absorción de todos estos lipopolisacáridos o de mediadores inflamatorios a través de la circulación portal, ¿sí? Entonces, bueno, principalmente los caballos que están afectados con la duodenogenitis proximal, pues van a presentar diferentes signos, entre ellos el dolor moderado, y hay principalmente inicia con dolor, posteriormente una letargia, una depresión profunda, y algo que lo caracteriza es el reflujo. Los grandes contenidos, gran volumen de reflujo, se llega a veces a obtener hasta 15, 20 litros de reflujo, y como les comentaba, la capacidad del estómago del caballo pues es baja, ¿no? O sea, hay razas que llegan a tener 10, 15 litros de capacidad,
¿sí? Algunas razas que ya están llegando mucho a México, para los que nos escuchan de otros países, en México ya estamos teniendo más, más presencia de razas europeas, de razas ibéricas, este, en las cuales pues ya tienen mayor capacidad, pero aún así, pues la cantidad de reflujo que llegamos a obtener cada hora, cada 2 horas, son muy altos, ¿sí? Es muy característico. También se puede llegar a observar distensión intestinal de leve a moderada y esta distensión, bueno, por la cantidad de líquido, pero una de las características ecográficamente observadas es el aumento de grosor de la pared, ¿sí? Aquí también hay hilio, que veíamos que es la disminución o la ausencia de peristaltismo, ¿sí? Y por lo tanto también la disminución de la absorción, ¿sí? Entonces aquí eh, algunas complicaciones que podemos llegar a tener por la duodenogenitis proximal es la absorción de todas estas toxinas, algunas secuelas como la laminitis o como las arritmias cardíacas. ¿Por qué? Por una inflamación sistémica, disfunción orgánica, daño tisular, severa deshidratación, y bueno, alteración electrolítica. La minitis también es muy una secuela común en esta patología. Y bueno, aquí un parámetro, una cuestión que quiero sí recalcar es cómo podemos diferenciar entre una obstrucción del intestino delgado, ¿sí? Que llega también a presentar distensión intestinal ecográficamente hablando, y una enteritis, ¿sí? Eh, Ambas también pueden llegar a presentar reflujo, pero cuando se descomprime el estómago por medio de sonda nasogástrica, ¿sí? Y es una enteritis, el caballo llega a relajarse un poco, sigue estando letárgico, por supuesto, o estuporoso, depende de la gravedad, ¿sí? Pero el dolor cesa, ¿sí? En cambio, en una obstrucción intestinal, pues el dolor continúa, aunque descomprimamos el estómago, el dolor continúa. Aparte, pues en el ultrasonido, el, la obstrucción intestinal, si están muy distendidas, le llamamos comúnmente panal de abejas, están muy distendidas, el grosor no se ve tan marcado dependiendo del tiempo que lleve el caballo con esta obstrucción intestinal, ¿sí? Pasando a la salmonelosis, pues va a ser más que nada la interacción de varios factores, incluyendo cuál es la exposición bacteriana, la virulencia de la salmonela o la susceptibilidad del huésped, ¿sí? Entonces, una vez que eh, ya se presentó, pues ya se estableció la colonización, ¿sí? Debe superar diversos mecanismos, ¿sí? De protección del huésped, ¿sí? Incluyendo cuáles son, pues, las enzimas bacterianas de la saliva, el ácido gástrico, enzimas intestinales como proteasas, lisocimas, péptidos antimicrobianos, complementos, fagocitos, sales biliares, etcétera, aparte de, pues, la propia microbiota del caballo, ¿no? Entonces, pues si ya pasó todas estas barreras y aún así invadió, ¿sí? La virulencia va a estar determinada, pues, por la cantidad propiamente dicho, y su invasividad, ¿no? Por la capacidad de adhesión al, 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 al epitelio, por la producción de estas enzimas y toxinas, citotoxinas, endotoxinas, enterotoxinas, pues que van a dañar al epitelio o van a alterar la permeabilidad epitelial. Todas estas manifestaciones que les comentaba, manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, aquí es importante, bueno, que la susceptibilidad del huésped va a aumentar ¿con qué? Con el estrés, con el transporte, con la cirugía, con alguna inmunosupresión. Sí, hay caballos que ya son portadores que ante cualquier estímulo,
bueno, se vuelve susceptible y manifiesta la enfermedad. Entonces, la pérdida de líquidos, electrolitos, proteínas, pues puede llegar a ser muy grave en la salmonelosis y aquí sí se requiere inmediato una terapia de soporte invasiva, ¿sí? Entonces, aquí es justo lo que les comentaba, ¿no? Eh, la, la, la limitación del diagnóstico, ¿sí? Ya que pues tenemos que tomar acción antes de poder tener un diagnóstico definitivo. Se han identificado muchos serotipos de salmonela, pero pues la más común es la tifimirum, la serovariedad tifimirum, ¿sí? Y principalmente el diagnóstico se basa en el cultivo fecal, ¿sí? Le llaman de hecho la prueba de oro, se requiere pues 10 gramos de materia fecal. Diversos autores comentan que se aísla más frecuente la salmonela en heces formadas que en heces diarreicas. Pero bueno, ante la presentación de la diarrea, pues es difícil obtener heces formadas, ¿no? Y el tiempo que necesitamos para poder obtener un diagnóstico puede requerir entre 3, 4 días, 5 días, dependiendo mucho el laboratorio y a veces hasta te piden 4 o 5 muestras, ¿sí? Para confirmar bien el resultado, ¿sí? Entonces, pues al tener esta limitante, tenemos otro tipo de herramienta diagnóstica que es el PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Aquí el tiempo de respuesta es más rápido y tiene mayor sensibilidad que una técnica de cultivo, ¿sí? Pero puede arrojar algún tipo de error, ya que este PCR detecta sí ADN, pero también puede llegar a detectar ADN de algunos organismos no viables, algunos muertos o inactivados, ¿sí? Y solamente nos da el diagnóstico de salmonela. Sin embargo, el cultivo pues también permite la determinación este, de la cepa, ¿no? Nos da información de la cepa, nos da un antibiograma y posible origen, ¿sí? Entonces podemos llegar a obtener más información de un cultivo, incluso algunos laboratorios pueden llegar a hacer la serotipificación, ¿sí? Hablando de clostridiasis, la clostridiasis afecta tanto potros como adultos y vamos a tener dos principales patógenos, el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, ¿sí? Y siendo, como les comentaba hace rato, el Clostridium difficile el que es más común, ¿sí? En la manifestación de la enteritis o de la colitis, ¿sí? Aquí, recordemos, estos microorganismos son anaerobios estrictos y pues se van a encontrar en todos lados, en el suelo, en el ambiente, etcétera, etcétera, pero también se puede llegar a encontrar dentro de la microbiota gastrointestinal en caballos sanos, ¿sí? Entonces, aquí la patogenicidad de estos dos clostridiums significativos depende pues principalmente de las toxinas que va a producir. Por ejemplo, Clostridium difficile produce toxinas A y B y el prefijes hasta 17 toxinas, pero las principales son las exotoxinas. Aquí tenemos la alfa, beta, epsilon, iota o la enterotoxina, la CPE, ¿sí? Y bueno, los signos asociados a la clostridiasis son igual que las demás eh, patologías de la enteritis, la colitis, diarrea, fiebre, letargia, cólico, leve, deshidratación, pero algo que lo caracteriza aquí es la diarrea sanguinolenta, ¿sí? Como son pues estos patógenos oportunistas, ¿sí? Eh, Principalmente el cultivo como tal, pues no nos va a dar un diagnóstico específico, ¿no? No nos va a detectar como tal específicamente el microorganismo. Es más, yo creo que es mucho más viable, más certero,
pues el análisis de las toxinas, el análisis fecal de las toxinas, que es de mayor utilidad clínica y sobre todo para lo que es la enterocolitis clostridial por Clostridium difícil, ¿sí? Y aquí otras técnicas pues que se han utilizado para el diagnóstico de esta enfermedad es pues el PCR para la genotipificación de la toxina de Clostridium perfringens o la aglutinación de látex o una citología fecal. Pero bueno, está principalmente el análisis de las toxinas. Otra etiología que puede llegar a causar enteritis o colitis, que es la diarrea asociada a antibióticos, ¿sí? Esta es un tanto común, ¿sí? De hecho, ahorita justo estamos peleándonos con una patología. Un caballo tiene una diarrea asociada a antibióticos, y bueno, es grave, sí, sí puede estar, incluso desarrolla rápidamente endotoxemia y puede llegar a causar la muerte, ¿sí? Y bueno, básicamente es por alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces puede provocar diarrea, puede provocar este, algunas otras manifestaciones como la mala absorción, ¿sí? Catabolismo, inicia un proceso de catabolismo, ¿sí? Y pues básicamente es la alteración, esta diarrea asociada a antibióticos por la alteración del metabolismo de los carbohidratos, de los ácidos grasos volátiles, ¿sí? Y aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay, como ya se altera la microbiota, pues ya no hay alguien que inhiba la proliferación de la salmonela, del Clostridium difficile, del Clostridium perfringens, ¿sí? Y entonces, pues el diagnóstico se hace un tanto difícil porque no se sabe realmente si es el patógeno o qué fue lo que lo ocasionó, ¿sí? Y principalmente, ¿qué antibióticos? Son aquellos que alcanzan altas concentraciones en el lumen intestinal debido pues a una alteración, y el diagnóstico es presuntivo. Principalmente nos vamos a basar en la historia clínica, si estuvo sometido a un tratamiento con antimicrobianos, el caballo es susceptible, etcétera, ¿sí? Y estos voy a abordarlas rápidamente. La fiebre equina del Potomac no hay en México, sin embargo hay que conocerla, ya que pues en humanos se da mucha manifestación en lo que es el norte del país, ¿sí? Y tiene una letalidad hasta del 30% en Estados Unidos, es endémica en Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? Y bueno, es una bacteria gram negativa y normalmente vive en los platelmitos, en los parásitos, ¿sí? En los tremáticos. Pero aquí, por ejemplo, las larvas de ciatostoma, las larvas de ciatostoma, ¿sí? Ya que actualmente pues ya hay mucho más cultura en la desparasitación de los grandes estrongiloides, pues ahora los pequeños estrongiloides, los ciatostomos, ¿sí? ¿Sí? Han asumido este papel de principal patógeno parásito del caballo, provocando enteritis y colitis, ¿sí? ¿Y por qué se van a presentar los signos? Porque se van a asociar a la entrada y salida de los parásitos en la mucosa gastrointestinal, provocando principalmente edema intersticial, inflamación eosinofílica y mononuclear y alteración de la motilidad, ocasionando una diarrea acuosa profusa y pérdida de proteínas, ¿sí? Hay, hay Doctora, varias, sí, perdón, solo 2 minutos, por favor. sí, 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 sí. Sí, gracias. Y bueno, aquí la técnica de flotación llega a tener una sensibilidad y especificidad menor al 40%, entonces hay otras técnicas para el diagnóstico. Y el rotavirus, que es una enterocolitis viral, sí que es la causa más común de diarrea en potros entre los 2 días, 6 meses, ¿sí? Generalmente es por medio de oro fecal, ¿sí? Sí, hay ingesta del rotavirus, hay edición del epitelio y pues hay una
absorción de este virus y provoca signos de anorexia, letargia, diarrea profusa, acuosa y es uno de los principales características es de que deshidrata rápidamente, ¿sí? Genera una acidosis metabólica, aunque es una infección autolimitada, ¿sí? Aquí es altamente contagiosa, sin embargo, su pronóstico es favorable, ¿sí? El 20 a 77% de los casos de la diarrea en potros se le achacan a este virus, ¿sí? Y el coronavirus, igual, transmisión fecal oral, ¿sí? Provoca fiebre, letargia, inapetencia, cólicos, incluso hasta signos neurológicos, es altamente infecciosa, tiene una alta mortalidad, incluso, igual que el rotavirus, sin embargo, una baja mortalidad y se puede diagnosticar mediante PCR serología, ¿sí? Y pasando a los protozoarios, el Cryptosporidium parvu, que también llega a provocar enteritis colitis, ¿sí? Aquí es importante porque es zoonótico, ¿sí? Entonces, llega a manifestarse en muchísimas especies. Aquí en equinos principalmente lo vamos a ver en potros jóvenes, tiene una incubación de 3 a 7 días y una presentación clínica de 5 a 14 días, ¿sí? Y principalmente es aumento de la permeabilidad, atrofia de las vellosidades y pérdida de enterocitos y diarrea, ¿sí? Y bueno, igual, ausomia intracelulares, es una patogenia poco clara, es una bacteria intracelular, pérdida de las vellosidades, algo que lo caracteriza es un claro aumento del grosor de la pared intestinal. Y finalmente, esto es importante tomarlo, la colitis dorsal derecha asociada por AINES, ¿sí? Principalmente fenibutazona flunixin, se ocupa muchísimo en caballos. ¿Y qué es lo que nos va a causar enteritis? Principalmente colitis del colon dorsal derecho, los efectos tóxicos, ¿sí? No solamente a nivel gastrointestinal, sino también al sistema renal, provocando disfunción y lesión de la barrera mucosa, diarrea secretoria, hipoglucemia y algunas veces ulceración de la mucosa, ¿sí? Diarrea con sangre. Ya no podemos abordar terapias de soporte, ¿sí? Pero en mis conclusiones, el diagnóstico definitivo, ¿sí? Suele ser difícil porque comparten muchos signos, muchas manifestaciones clínicas que les hablé, las diferentes patologías, ¿sí? Pero más que nada el tratamiento de enteritis y colitis tiene que ir a la terapia de soporte, estabilizar la cascada inflamatoria, ¿sí? La terapia antimicrobiana no está indicada en todos los casos. Los antibióticos a veces llegan a ser contraproducentes. Y el manejo de estos casos pues, puede ser intensivo, que en la mayoría requieren una hospitalización. Muchísimas gracias por su atención.